Y estamos ya con Leslie Ayala aquí, 6:38. Nuestra explicadora estrella de día lunes. Vamos a hablar de la Corte Suprema, que hubo pleno hoy día y iban a tratar el tema de las licencias médicas de los jueces que salieron del país, porque no fueron solamente cualquier funcionario público. Hubo jueces que salieron del país con licencia médica. ¿Qué pasó con eso? Oye, sí, lo que pasa es que acá había como algo pendiente. Yo creo que también tiene que ver con la forma que ha querido administrar su presidencia Gloriana Chevesic. Hay que decirlo, la primera más mujer presidenta en liderar el máximo tribunal, y era algo que estaba pasando un poco colado y que la Corte Suprema ha querido resarcir. Y tiene que ver con que cuando conocimos nosotros este contralorazo, podríamos decir, que es cuando Dorothy Pérez anuncia este cruce de datos, ¿cierto?, que generó finalmente 40.000, alrededor de 40.000. Están llamando desde la Corte Suprema. No. Espero que no. Estos 40.000 funcionarios públicos que se vieron involucrados en esta situación, el tema es que la Contraloría no audita al Poder Judicial. No. ¿Qué hicieron ellos entonces? Un registro interno que terminó con alrededor de 2.000 personas involucradas, ya sea jueces, ministros de corte. También incluyeron relatores y funcionarios del Poder Judicial en estos sumarios. ¿Y qué es lo que ocurrió hoy día? Comenzó una revisión masiva de sumarios que habían sido terminados. Y no solamente aquellos donde se apeló, uno entendiendo que la Corte Suprema también es la última instancia para la situación administrativa de los jueces que habían sido sancionados, sobreseídos o absueltos, sino que quiso revisar todo el procedimiento. Y es que habían muchas voces que criticaban una especie de corporativismo en medio de una situación de crisis de confianza con el Poder Judicial. Sin ir más lejos, los casos que tienen que ver con corrupción actuales que se investigan y que han dejado a jueces fuera removidos, pero además tenemos a una jueza que el viernes pasado recién recuperó su libertad en un caso de corrupción, ha generado que el estándar que se le pide hoy día al Poder Judicial sea mayor. Hoy día y había una cierta sensación de que estaban como defendiéndose o protegiéndose internamente. Claro, y si uno eso lo abstrae a lo que hace la tercera sala de la Corte Suprema en materia jurisdiccional, cuando un funcionario público ha sido removido de su cargo por haber viajado con licencias médicas, ¿qué es lo que hacía la Corte Suprema? Confirmaba esta sanción, que es la máxima, porque además los sumarios administrativos establecen que esta salida del país, teniendo licencias psiquiátricas, por ejemplo, o licencias por otras enfermedades, generaron, por un lado, dinero fiscal involucrado por las licencias que se pagaron, y segundo, una grave falta de la probidad, que es lo que se le exige evidentemente a un funcionario público con mayor estándar. ¿Qué es lo que ocurrió hoy día? Empezó esta revisión esta revisión de las investigaciones administrativas de todo el país. Al menos hay 104, nosotros entendemos, jueces de distintos rangos o escalafones que va a ser revisado su situación. Y ahí está el juez Daniel Urrutia, que yo creo que es uno de los casos más emblemáticos, principalmente porque no es un juez que no se ha conocido. O sea, todos tenemos en el radar quién es el magistrado Daniel Urrutia, y porque él se vio involucrado en 2 investigaciones. Una salida que tuvo él en enero del 2020 a Costa Rica, y después en el 2022 él viajó a Ecuador. En la primera explicó que fue a propósito de, si bien tenía licencia psiquiátrica en ambos casos, la primera vez fue a defender una causa de estas internacionales que tiene él cuando ha demandado el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte, su superior jerárquico en este caso, la Corte de Santiago, declaró que ya estaba prescrita esa situación. Pero la de Ecuador podría complicarlo. ¿Por qué? Porque en esta revisión que le estaba diciendo que comenzó hoy día y que continúa mañana, me acaban de informar de hecho que el Pleno terminó hoy día, pero es tanto el trabajo que tienen que los ministros van a seguir revisando este caso a caso mañana. La situación de Daniel Urrutia podría verse complicada porque él, en particular en la causa del 2022, no estaría prescrita. Si es que contamos que la Corte Suprema va a establecer 5 años hacia atrás la revisión de sus conductas. Y en esa situación también hay ministros de corte, para no ser injusto solamente que esto podría solamente complicar a Daniel Urrutia, también hay ministros de corte, hay 2 ministras, por ejemplo, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuyos sumarios establecieron que efectivamente habían incumplido con esta situación, no tenían excusas, porque ahí Daniel Urrutia en el segundo viaje tiene una excusa, dice que ¿Cuál es la excusa del segundo viaje? ¿Que a Ecuador?
En el segundo viaje a Ecuador dice que se fue a realizar una especie de revisión con una experta pachamámica, podríamos decir, una experta en como curadora de enfermedades. Ya. O sea, dice que fue a hacerse un tratamiento. Un tratamiento. Alternativo, como tú quieras llamarlo, Pero tratamiento al fin. pero lo justifica dentro de su enfermedad. Entonces ahí también hay que poner los méritos. Pero en estas otras revisiones, lo que ocurrió y lo que descubrió, y yo creo que indignó un poco a la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Echeverría, es que justamente se rebajaban las sanciones que los propios fiscales judiciales estaban proponiendo. En algunos casos incluso se sobreselló. Está el caso, de hecho, de la jueza Karen Atala, que también podríamos decir que una jueza hoy día ejerce labores como jueza de garantía, pero fue muy conocida Sí, cuando demandó al Estado chileno a propósito de un caso de ella de familia personal. Entonces, claro, la Corte Suprema se abre y empiezan estas maratónicas jornadas a finalmente establecer si es que en estos casos hubo una defensa corporativa, si los sumarios estuvieron bien establecidos y un poco poner el mismo estándar de un funcionario público que acudiría al Poder Judicial, en particular a través de un recurso de protección, para alegar si esto es de toda justicia o no, de que te puedan expulsar. Recordemos que son remociones, que son inmediatas y son destituciones. Y además el Estado, y algo que me comentaba también ayer un Supremo cuando le pregunté por este tema, dice que el Estado en su totalidad está al debe y que la Corte Suprema debería dar un ejemplo. ¿Y por qué dice eso? Porque la propia Contraloría lo que ha informado es que de estas 40.000 personas que se vieron involucradas en más de una 20.000 de sumarios que se han abierto, solamente en casi 300 hay destituciones y otros 400 entiendo que hay distintos tipos de sanciones cuando existían explicaciones plausibles. No era una licencia que se haya ocupado finalmente como excusa para no rebajar las vacaciones, que son las legales, los permisos legales, y se había ocupado un permiso médico para hacer vacaciones finalmente recreativas. Entonces me decían, si nosotros no nos ponemos como ejemplo frente a la sociedad, pese a que nosotros la Contraloría no nos audita, que hicimos un mecanismo interno, no podemos aparecer como que no estamos entre nosotros Perdonando y cubriendo las espaldas. Sí, y sabes que yo creo que también un factor que, bueno, mañana quizás puedo venir con mayores datos al respecto, es que no hay ningún Supremo involucrado. Yo creo que eso también, me lo decían también jueces de menor categoría, me decían, mira, si un Supremo hubiera estado metido quizás otro gallo cantaría, entonces se espera igual lo que podríamos determinar que es un supremazo en el caso de que hayan remociones de jueces a propósito de estos casos. Castigos ejemplares. Eso, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay un supremazo mañana. Leslie Ayala, como siempre, muchas gracias. Estén muy bien, Buenas nos tardes. vemos. Chao. 6:40